Ella escondía Tú y los tus hijos moretones son bajo una las plaga. mangas No rotas, sirven para y sus nada. hijos, hambrientos, masticaban raíces secas para fingir que estaban alimentados. En la inmensidad de la hacienda, nadie veía, o fingían no ver, hasta que, montado en un caballo negro, el hacendado se detuvo en lo alto de la colina y vio todo con sus propios ojos, la miseria, el miedo, la injusticia. Lo que hizo al bajar del caballo hizo callar hasta el viento. Cuéntame en los comentarios, ¿a qué hora estás viendo esta historia? Quiero saber si es tempranito, a la tarde o en el silencio de la noche. La balanza de hierro chirrió con un sonido seco y oxidado sobre la mesa de madera, marcando el peso exacto de la miseria que se repartiría esa semana. Valeriano, el capataz de la hacienda La Esperanza, observaba la aguja con una satisfacción que no intentaba ocultar, mientras sus dedos gruesos y sucios de tabaco retiraban un puñado de maíz del saco, alegando que el peso no era correcto según sus propias cuentas inventadas. No miró a los ojos de la mujer que esperaba al otro lado del mostrador, una figura delgada y consumida que mantenía la cabeza baja por hábito y por miedo, sosteniendo un costal vacío con manos temblorosas. La decisión de quitar ese puñado de grano no era económica, pues a la inmensa hacienda no le faltaba nada, sino un acto deliberado de poder, una forma de recordar quién tenía el control sobre la vida y la muerte en aquellas tierras olvidadas de Dios en 1910. Elvira recibió la ración incompleta sin pronunciar una sola palabra de queja, sabiendo que cualquier protesta solo serviría para reducir aún más la comida de sus hijos o para provocar un golpe que su cuerpo ya no podría soportar. Agarró el costal contra su pecho como si llevara oro molido, sintiendo a través de la tela áspera lo poco que había dentro, calculando mentalmente cuántas tortillas delgadas y quebradizas podría hacer para engañar al hambre de 3 bocas durante 7 días interminables. La vergüenza le quemaba las mejillas, no por ser pobre, sino por la impotencia absoluta de ver cómo un hombre mediocre y cruel decidía el destino de su familia con la indiferencia de quien aplasta un insecto, amparado en la ausencia de leyes que protegieran a las viudas en aquel rincón del campo mexicano. Caminó de regreso a su jacal bajo el sol implacable de la tarde, sintiendo que el polvo del camino se le metía en los pulmones y le secaba la garganta. Pero no se detuvo a pedir agua en el pozo principal para no cruzar palabra con los otros peones. Muchos de ellos, hombres que antes compartían el trago y la risa con su difunto esposo Jacinto, ahora bajaban la vista cuando ella pasaba, avergonzados de su propia inacción o temerosos de que la mala suerte de la viuda fuera contagiosa. Elvira entendía ese silencio social. Sabía que en la hacienda el miedo era más fuerte que la compasión y que nadie arriesgaría el pan de sus propios hijos para defender a una mujer que, a los ojos del patrón ausente y del capataz presente, ya no tenía ninguna utilidad práctica, más allá de lavar ropa ajena hasta que las manos le sangraran. Al llegar a la choza de adobe que se desmoronaba en los límites de la propiedad, 3 pares de ojos la recibieron desde la penumbra, brillando con esa expectativa dolorosa que solo tienen los niños que han aprendido a esperar poco de la vida. Tomás, el mayor con apenas 8 años, no corrió a abrazarla como solía hacer antes, sino que se quedó sentado en el suelo de tierra, vigilando a sus hermanos menores con una seriedad de anciano que no le correspondía. Elvira notó de inmediato cómo la piel se le pegaba a los huesos en los hombros del niño y tuvo que morderse el labio para no soltar el llanto allí mismo, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos mientras dejaba el saco sobre la única mesa que les quedaba, prometiendo con gestos suaves una cena que apenas serviría para calmar el dolor de estómago, pero no para nutrir sus cuerpos en crecimiento. La preparación de la comida era un ritual de engaño y silencio, donde Elvira ponía a hervir agua con unas pocas hierbas que había recogido al borde del camino y añadía el maíz con una lentitud exasperante, intentando que el olor, aunque fuera tenue, llenara el espacio y diera la ilusión de abundancia. Lucía, de 5 años, se acercó al fogón y se quedó mirando las llamas con la mirada perdida, chupándose un dedo,
mientras el pequeño Mateo lloriqueaba en un rincón, demasiado débil para gatear con energía. Elvira sentía que el corazón se le partía en 1000 pedazos con cada sollozo del bebé, un sonido que resonaba en las paredes de barro como una acusación constante de su fracaso para protegerlos, aunque sabía en el fondo de su alma que la culpa no era suya, sino de un sistema que los había desechado en el momento exacto en que enterraron a Jacinto. Cuando finalmente sirvió las porciones en los platos de barro despostillados, Elvira se sirvió a sí misma solo el caldo claro, empujando los trozos sólidos hacia los platos de sus hijos con disimulo, diciéndoles que ella ya había comido en la cocina de la hacienda mientras trabajaba. Era una mentira que Tomás, con su inteligencia prematura y su mirada observadora, ya no se creía, pero que aceptaba en silencio porque el hambre era más fuerte que la verdad. Comieron despacio, masticando cada bocado como si fuera el último, en un silencio denso que solo era interrumpido por el ruido de las cucharas raspando el fondo de los platos, buscando hasta el último rastro de alimento, mientras afuera el viento comenzaba a levantar polvo y a anunciar una noche fría que se colaría por las rendijas de las paredes mal construidas. La muerte de Jacinto había ocurrido hacía apenas 6 meses, pero a Elvira le parecía que había pasado una vida entera desde aquel día en que le trajeron el cuerpo roto de su marido en una carreta de carga. Valeriano había dicho que fue un accidente, una torpeza de Jacinto con los caballos, pero Elvira conocía las manos de su esposo, manos hábiles y seguras que jamás cometerían un error tan básico. Sin embargo, sin un hombre que hablara por ella, su sospecha se quedó atrapada en su garganta, ahogada por la necesidad inmediata de sobrevivir y por la amenaza velada del capataz de echarla de la hacienda si causaba problemas. Desde entonces, la deuda de Jacinto había crecido mágicamente. En los libros de cuentas de Valeriano, una cadena invisible que ataba a Elvira a la tierra y la obligaba a trabajar gratis para pagar por un ataúd de madera barata que ni siquiera había pedido. La noche cayó sobre la hacienda La Esperanza, con una oscuridad pesada, sin la luz eléctrica que ya iluminaba las ciudades lejanas, dejando a la familia de Elvira en una penumbra apenas rota por una vela de cebo que guardaban para emergencias. Elvira acostó a los niños en el único catre, cubriéndolos con mantas remendadas que olían a humedad, y se sentó en el suelo junto a ellos, vigilando la puerta trancada con un palo de madera. No temía a los espíritus ni a los animales del monte. Su miedo tenía nombre y apellido, olía a aguardiente barato y caminaba con botas pesadas que hacían crujir la grava. Valeriano solía rondar los jacales por la noche, buscando cualquier excusa para imponer multas o castigos, o simplemente para recordarles a todos quién era el dueño de su tranquilidad. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de salir, Elvira ya estaba de pie con los dolores del cuerpo entumecido por el frío y la mala postura, preparándose para la jornada de lavado en el río. Sus manos, que alguna vez fueron suaves cuando Jacinto vivía y la cuidaba, estaban ahora agrietadas y rojas, con cortes que nunca terminaban de sanar por el contacto constante con la lejía y el agua helada. Miró sus dedos deformados por el trabajo y sintió una punzada de desesperación, preguntándose cuánto tiempo más aguantarían antes de volverse inútiles, antes de que ya no pudiera fregar la ropa ajena y Valeriano decidiera que ya no servía ni para eso, arrojándolos a los caminos sin piedad ni destino. Mientras caminaba hacia el río con el canasto de ropa sucia en la cabeza, Elvira sintió una sombra alargada proyectarse sobre su camino y el sonido inconfundible de un caballo acercándose al paso. Se orilló rápidamente, bajando la cabeza en señal de sumisión, con el corazón golpeándole las costillas con fuerza, rogando que el jinete pasara de largo y la ignorara como a una piedra del camino. Pero el caballo se detuvo justo a su lado, resoplando vapor en el aire fresco de la mañana, y Elvira vio de reojo las botas sucias de barro de Valeriano, quien la observaba desde arriba con esa mezcla de desprecio y posesión que la hacía sentir más pequeña que el polvo que pisaba. Sabía que el día sería largo y que el infierno apenas estaba comenzando. La voz de Valeriano cayó sobre ella más pesada que el sol de mediodía,
arrastrando las palabras con una lentitud burlona que buscaba humillar más que comunicar. No se bajó del caballo, manteniendo esa altura artificial que le otorgaba la bestia, y desde allí le recordó a Elvira que la deuda por el entierro de Jacinto no había disminuido ni un centavo, a pesar de las semanas que ella llevaba dejándose la piel en el lavadero. Le habló de intereses que nadie había acordado, de costos imaginarios por el uso del agua y de la leña, inventando números en el aire con la seguridad del que sabe que no será contradicho. Elvira apretó el borde del canasto hasta que los nudillos se le pusieron blancos, asintiendo levemente sin levantar la vista del suelo, tragándose la bilis de la injusticia, porque sabía que una sola palabra de defensa podría significar que esa noche sus hijos no tuvieran techo. Cuando el capataz finalmente espoleó al caballo y se alejó levantando una nube de tierra asfixiante, Elvira se quedó inmóvil unos segundos, esperando a que el temblor de sus piernas remitiera lo suficiente para dar el siguiente paso. No era miedo físico lo que la paralizaba en ese momento, sino la certeza abrumadora de que estaba atrapada en un juego cuyas reglas cambiaban caprichosamente para asegurar su derrota. Se limpió el polvo de la cara con el rebozo, respiró hondo ese aire seco que olía a estiércol y resignación, y retomó la marcha hacia el río, cargando no solo con la ropa sucia de los hacendados, sino con la conciencia plena de que su vida se había convertido en una moneda de cambio barata en los bolsillos de un hombre sin escrúpulos. Al llegar a la orilla del río, el agua corría clara y fría, indiferente a las miserias humanas que se lavaban en su corriente. Había otras mujeres allí, arrodilladas sobre las piedras lisas, tallando camisas de lino y vestidos de encaje que jamás podrían comprar. Cuando Elvira buscó un espacio libre, el silencio se hizo más denso entre el grupo. No hubo saludos, ni preguntas sobre los niños, ni siquiera esas miradas de compasión furtiva que a veces se cruzaban en el mercado. El miedo al contagio de la desgracia había levantado un muro invisible alrededor de la viuda, y sus vecinas, mujeres que antes compartían recetas y remedios, ahora se concentraban excesivamente en sus tareas, frotando la ropa con una violencia innecesaria para evitar tener que reconocer la presencia de alguien a quien el sistema ya había marcado como cadáver social. Elvira metió las manos en el agua helada y el choque térmico le envió agujas de dolor hasta los codos, despertando las viejas lesiones en sus articulaciones maltratadas. Ignoró la protesta de su cuerpo con la disciplina de quien no tiene otra opción y comenzó el ritmo hipnótico del lavado: mojar, enjabonar con la barra de sosa cáustica que le quemaba la piel, golpear contra la piedra, enjuagar. Era un baile brutal y repetitivo que le permitía desconectar la mente, dejando que sus pensamientos volaran lejos de allí, hacia los recuerdos de una época en que Jacinto le traía flores del campo y le prometía que algún día tendrían su propia parcela de tierra, lejos de la sombra alargada de los hacendados y sus capataces. Mientras tanto, en el jacal abandonado a su suerte, Tomás asumía el papel de padre con una gravedad que borraba cualquier rastro de infancia en su rostro sucio. El niño sabía que la poca comida que había dejado su madre no sería suficiente para calmar el llanto de Mateo ni la ansiedad de Lucía, así que salió al patio trasero, donde la tierra estaba seca y agrietada. Con un palo afilado, comenzó a escarbar cerca de las raíces de un árbol viejo, buscando tubérculos, larvas o cualquier cosa comestible que la naturaleza pudiera ofrecer. No era un juego de exploración, era una tarea de supervivencia ejecutada con la precisión de un adulto desesperado, bajo la vigilancia lejana de los buitres que planeaban en círculos sobre el monte, esperando pacientemente su turno en el ciclo de la vida y la muerte. Lucía lo observaba desde la sombra de la puerta, con el estómago haciendo ruidos audibles que ella intentaba silenciar, apretándose la barriga con los brazos cruzados. La niña había aprendido a no pedir comida a gritos, porque había visto la tristeza infinita en los ojos de su madre cada vez que tenía que decir «no hay más». En su lugar, masticaba pequeños trozos de corteza o chupaba piedras lisas para engañar a la boca, una técnica cruel que los niños de la pobreza heredaban sin necesidad de enseñanza.
Cuando Tomás encontró una raíz de yuca silvestre, pequeña y fibrosa, la limpió con su propia saliva y se la ofreció a su hermana como si fuera un manjar, observando cómo ella la devoraba con una gratitud que le partía el alma. El sol comenzó a subir hacia el cénit, transformando la mañana fresca en un horno sofocante que hacía vibrar el aire sobre las piedras del río. El sudor corría por la espalda de Elvira, mezclándose con el agua jabonosa que salpicaba su ropa, pero ella no disminuyó el ritmo. Sabía que Valeriano revisaría cada prenda buscando manchas o rasgaduras, y que cualquier imperfección sería descontada de su ración semanal. La perfección en el trabajo no era una cuestión de orgullo profesional, sino de supervivencia biológica. Una mancha de grasa mal lavada podía significar literalmente un día sin comer para sus hijos, y esa ecuación matemática del terror mantenía sus brazos en movimiento mucho después de que sus músculos hubieran pedido tregua. A lo lejos, en la colina que dominaba el valle, la figura de Valeriano a caballo permanecía estática, como una gárgola vigilante recortada contra el cielo azul. No necesitaba estar gritando órdenes para ejercer su poder. Su simple presencia en el horizonte era un recordatorio constante de que no había lugar donde esconderse ni momento de descanso que no fuera fiscalizado. Elvira sentía el peso de esa mirada en la nuca, una presión física que la obligaba a encorvarse más sobre el agua, haciéndose pequeña, intentando desaparecer en la inmensidad del paisaje para no atraer la atención del depredador que esperaba cualquier señal de debilidad para atacar de nuevo. Cerca del mediodía, una de las mujeres más viejas del grupo se resbaló en una piedra limosa y dejó caer una camisa fina que fue arrastrada unos metros por la corriente. El pánico en los ojos de la anciana fue inmediato y terrible. Se lanzó al agua sin pensar, recuperando la prenda empapada y sucia de lodo con manos temblorosas. Elvira vio la escena y sintió un impulso de ayudar, de acercarse y ofrecer su propia barra de jabón para limpiar el desastre antes de que el capataz lo notara. Pero se detuvo en seco. El miedo la paralizó. Si intervenía, si mostraba solidaridad, podría ser acusada de complicidad o distracción. Bajó la vista y siguió tallando su propia pila de ropa, odiándose a sí misma por esa cobardía impuesta, por haber perdido la capacidad de ser humana en su afán de seguir viva. La tarde avanzaba lenta y dolorosa, trayendo consigo el cansancio profundo que se asienta en los huesos y nubla el pensamiento. Elvira terminó la última canasta cuando el sol ya empezaba a teñir de naranja las nubes del oeste. Tenía las manos arrugadas como pasas y la piel de los dedos tan blanca y blanda que parecía a punto de desprenderse. Recogió sus cosas con movimientos mecánicos, sintiendo el vacío en el estómago que le recordaba que ella tampoco había comido nada sólido desde el amanecer. El camino de regreso al jacal se extendía cuesta arriba, y cada paso era una victoria minúscula contra la gravedad y la desesperanza, impulsada únicamente por la imagen de 3 caritas sucias que la esperaban en la penumbra, confiando ciegamente en que su madre traería algún milagro entre las manos vacías. Elvira cruzó el umbral de su jacal cuando la última luz del día se rendía ante la noche, soltando el canasto vacío en un rincón con un suspiro que pareció vaciarle los pulmones de todo el aire acumulado durante la jornada. No hubo carreras de bienvenida esa vez. Sus hijos permanecían agrupados en el centro de la habitación de tierra, quietos como estatuas pequeñas moldeadas por la espera, conscientes de que el ruido o la exigencia solo añadirían peso a los hombros ya vencidos de su madre. Tomás la miró desde el suelo, y en ese intercambio de miradas silenciosas, madre e hijo compartieron una verdad adulta y terrible. Ese día tampoco había ocurrido el milagro, y la cena volvería a ser el arte de repartir la nada entre 4 estómagos vacíos. Se acercó al fogón apagado, donde las cenizas frías eran el único rastro del calor de la mañana, y comenzó a preparar el fuego con movimientos lentos y económicos, cuidando cada rama seca como si fuera un hueso sagrado. Mateo, el más pequeño, dormitaba en un estado de letargo preocupante, con la piel pálida y húmeda de un sudor
que no correspondía al frescor de la noche, sino a la debilidad profunda de quien no ha recibido sustento suficiente para mantener el ritmo de la vida. Elvira le acarició la frente con sus manos ásperas, sintiendo la fragilidad de su cráneo bajo la piel fina, y una ola de pánico helado le recorrió la espalda, el miedo antiguo de ver repetirse la historia de la muerte en su propia casa. La cena consistió en el caldo claro de las hierbas y las raíces fibrosas que Tomás había desenterrado horas antes, servido en cuencos que parecían demasiado grandes para tan poca sustancia. Elvira se sentó con ellos, fingiendo comer de un plato vacío, llevando la cuchara a la boca, con una pantomima teatral para que Lucía no se sintiera culpable por devorar su parte. La niña comía con una voracidad animal, manchándose la cara de tierra y almidón, ignorando el sabor amargo de la yuca silvestre, porque el hambre tiene la capacidad de transformar cualquier cosa comestible en un manjar absoluto, borrando el gusto y dejando solo la necesidad urgente de llenar el vacío. La noche se cerró sobre el campo con un silencio absoluto, roto solo por el ladrido lejano de los perros de la hacienda, bien alimentados y feroces, que guardaban los graneros repletos del patrón. Elvira se acostó en el borde del catre, cediendo el poco espacio cómodo a los cuerpos pequeños de sus hijos, y se quedó mirando las vigas del techo donde las sombras danzaban al ritmo de la vela moribunda. No pensaba en el futuro lejano, ni en sueños de grandeza. Su mente estaba atrapada en la logística brutal del día siguiente, calculando cuánta fuerza le quedaba en los brazos y si sería suficiente para evitar que Valeriano encontrara una excusa para echarla a los caminos antes del amanecer. El sol de agosto salió con una violencia inusitada, quemando la bruma de la mañana antes de que los gallos terminaran de cantar, prometiendo una jornada de calor asfixiante que secaría hasta la última gota de humedad de la tierra. El aire se volvió pesado y quieto, cargado de polvo y moscas, creando una atmósfera de sopor donde cada movimiento costaba el doble de esfuerzo. Elvira levantó a los niños con suavidad, limpiándoles las caras con un trapo húmedo para mantener esa dignidad mínima que separa a la pobreza de la miseria absoluta, y les indicó que debían acompañarla, pues Valeriano había ordenado que ese día trabajara cerca de los huertos principales, lejos de la seguridad relativa del río. La caminata hacia la casa grande fue un calvario lento bajo el sol que ya picaba en la piel, con Mateo cargado a la espalda de Elvira y los otros dos arrastrando los pies por el sendero de tierra blanca. Al acercarse a la mansión del hacendado, el contraste golpeó a Elvira como una bofetada física. Allí el pasto era verde y estaba regado, los muros eran de piedra sólida y limpia, y el olor que salía de las ventanas de la cocina, un aroma denso a carne asada, pan recién horneado y café, invadió sus narices con una crueldad involuntaria. Los niños se detuvieron en seco, aspirando aquel aire prohibido, con los ojos muy abiertos y las bocas salivando ante el fantasma olfativo de una vida que ocurría a solo unos metros, pero que estaba tan lejos como la luna. Valeriano apareció por la esquina del granero, con la camisa abierta y el sombrero calado hasta las cejas, señalando con un gesto despectivo una pila de costales de arpillera sucios que debían ser lavados y remendados. No miró a los niños, como si fueran parte del paisaje o estorbos invisibles, y le indicó a Elvira que se instalara detrás del muro del huerto, donde un canal de riego le proporcionaría agua, pero la mantendría oculta de la vista de cualquier visita importante que pudiera llegar a la casa principal. La orden era clara: trabajar en silencio, ser invisible y no molestar, bajo la pena de perder lo poco que tenían. Elvira acomodó a los niños a la sombra de un viejo nogal, ordenándoles que no se movieran y que jugaran en silencio con unas piedras, mientras ella comenzaba la tarea ingrata de fregar los costales que olían a grano fermentado y ratones. Tomás obedeció, sentándose con la espalda recta contra el tronco, vigilando a Mateo, pero Lucía, mareada por el calor y el hambre que le retorcía las tripas, se quedó de pie, oscilando levemente sobre sus piernas flacas. Su mirada se desvió hacia el otro lado de la cerca baja de piedra, hacia el huerto prohibido, donde los árboles frutales dejaban caer su carga madura sobre la hierba,
creando una alfombra de colores y olores dulces que la llamaban con una fuerza hipnótica. Allí, a pocos pasos de distancia, el suelo estaba sembrado de manzanas que habían caído de maduras o picadas por los pájaros, frutas que nadie se molestaba en recoger y que estaban destinadas a podrirse al sol o a ser devoradas por los cerdos de la hacienda en la tarde. Para la administración de La Esperanza, aquello era basura orgánica, desperdicio sin valor contable. Para Lucía, era la promesa de que el dolor agudo en su estómago podría detenerse por un momento. La niña miró a su madre, ocupada y de espaldas, frotando la tela con desesperación, y luego miró hacia el capataz, que había desaparecido dentro del granero buscando sombra y un trago de su botella escondida. El impulso fue más fuerte que el miedo o la obediencia. Lucía dio un paso vacilante hacia la cerca, luego otro, moviéndose con la ligereza de un espectro pequeño atraído por la luz. No pensaba en el robo, ni en la moral, ni en las consecuencias. Su mente infantil se había reducido a un solo instinto primario: alcanzar aquella esfera roja y brillante que yacía en la tierra, medio golpeada, pero todavía jugosa. Cruzó el límite de piedra con un saltito torpe. Sus pies descalzos aterrizaron en la tierra prohibida del patrón, y sus manos pequeñas se cerraron alrededor de la fruta caliente por el sol, justo en el momento en que una sombra alargada se proyectó sobre ella, bloqueando la luz y congelando el tiempo. La mano que se cerró alrededor del brazo delgado de Lucía no fue la de un salvador, sino una garra tosca y callosa que apretó con la fuerza desmedida de quien está acostumbrado a domar bestias y no a tratar con niños. Valeriano emergió de su estupor alcohólico con una rapidez sorprendente, movido por ese instinto depredador que tienen los hombres crueles cuando ven una oportunidad para ejercer la violencia sin consecuencias. Levantó a la niña del suelo como si no pesara nada, dejándola con los pies colgando en el aire, mientras la manzana, ese trozo de fruta magullada y caliente que había motivado el delito, rodaba por la tierra levantando una pequeña nube de polvo, tan insignificante en el gran esquema de la hacienda, y sin embargo, en ese momento, la causa de una tragedia inminente. El grito de Lucía rompió la atmósfera soporífera de la tarde, un sonido agudo y lleno de terror puro que cortó el aire estancado y llegó hasta los oídos de Elvira como una cuchillada física en el pecho. La mujer soltó el costal que estaba frotando, sin importarle que se hundiera en el agua sucia del canal, y corrió hacia la cerca con el corazón latiéndole en la garganta, sintiendo que las piernas no le respondían lo suficientemente rápido, pesadas por el cansancio y el pánico. Al saltar el muro bajo de piedra, sus ojos registraron la escena con una claridad dolorosa. Su hija colgando de la mano del capataz, los ojos desorbitados por el miedo y el pequeño cuerpo sacudiéndose en sollozos mudos, paralizada por la cercanía de aquel hombre que olía a sudor rancio y aguardiente. «¡Ladrona! ¡Hija de ladrón!», bramó Valeriano, su voz resonando contra las paredes de la casa grande, asegurándose de que su indignación fuera escuchada por cualquiera que estuviera cerca. No le importaba el valor de la fruta, que ya estaba destinada a los cerdos o a pudrirse como abono. Lo que le importaba era el acto de desobediencia, la ruptura de la jerarquía absoluta que él imponía. Sacudió a la niña con violencia, haciéndola llorar más fuerte, disfrutando perversamente del poder total que tenía sobre esa pequeña vida frágil, utilizándola como un ejemplo vivo para cualquiera que se atreviera a pensar que las reglas de la propiedad podían doblarse por algo tan trivial como el hambre. Elvira se arrojó a los pies del capataz sin pensarlo dos veces, olvidando cualquier resto de dignidad o orgullo, impulsada únicamente por el terror de madre que ve a su cría en peligro mortal. Cayó de rodillas en la tierra dura, levantando las manos en un gesto de súplica desesperada, con las lágrimas mezclándose con el polvo en su rostro. «Por favor, don Valeriano, es una niña», gritó con la voz rota. «No sabe lo que hace, tiene hambre. Es solo una manzana podrida, señor, por piedad».
suplicó intentando agarrar la bota del hombre, buscando cualquier conexión humana que pudiera detener la violencia que veía acumularse en los ojos inyectados en sangre del capataz. Pero la piedad era un idioma que Valeriano había olvidado hacía mucho tiempo, o tal vez nunca había aprendido. Miró a la mujer a sus pies con una mueca de asco, como si fuera una alimaña molesta que ensuciaba sus botas. Para él, el hambre no era una justificación, sino una debilidad, una falla de carácter que debía ser purgada. El hambre no da derecho a robar lo que es del patrón, escupió con desprecio, ignorando convenientemente que él mismo robaba raciones y salarios sistemáticamente. Si se perdona a uno, mañana tendré a todos los peones metidos en el huerto como plagas. Alguien tiene que pagar para que los demás aprendan el respeto. Elvira, desesperada, besó el cuero sucio de las botas del verdugo, humillándose hasta lo más bajo, ofreciendo su propio cuerpo, su trabajo, su vida entera a cambio de la seguridad de su hija. Castígueme a mí, señor. Yo la descuidé. Cóbremelo a mí. Trabajaré el doble, no comeré, pero suéltela, por favor, la va a lastimar, rogó sollozando, mientras Tomás, que había corrido detrás de su madre, se quedaba paralizado a unos metros, abrazando a Mateo, con los ojos llenos de lágrimas y una impotencia que marcaría su alma para siempre, viendo a su madre arrastrarse en el polvo por una fruta podrida. Valeriano, cansado de los lloros y decidido a terminar su teatro de autoridad, soltó a Lucía con un empujón brusco que la envió rodando por la hierba seca hasta los pies de su hermano. Luego, con un movimiento rápido de su pierna, se quitó a Elvira de encima, dándole una patada en el hombro que la hizo caer de espaldas, jadeando por el dolor del impacto y por el aire que se le escapó de los pulmones. La mujer se quedó en el suelo un segundo, aturdida, viendo el cielo azul brillante girar sobre su cabeza, mientras el sonido metálico de una hebilla desabrochándose llenaba el silencio repentino que había caído sobre el huerto. Alrededor de ellos, la actividad de la hacienda se había detenido. Varios peones que trabajaban en los establos cercanos y algunas sirvientas que cruzaban el patio se habían quedado inmóviles, observando la escena desde la distancia segura de la no intervención. Nadie se movió para ayudar. Nadie gritó en defensa de la viuda. El miedo a Valeriano era una losa pesada que aplastaba cualquier impulso de solidaridad. Eran testigos mudos, cómplices por omisión, que bajaban la mirada o hacían la señal de la cruz, rezando para que la ira del capataz se saciara rápido y no se volviera hacia ellos, agradeciendo en silencio no ser los protagonistas de la desgracia de ese día. Valeriano descolgó la fusta de cuero trenzado que siempre llevaba al cinto, un instrumento de castigo que usaba tanto con los caballos como con los hombres que consideraba inferiores. La probó contra el aire, produciendo un silbido agudo y seco, un crack que sonó como un disparo en la quietud de la tarde. Si no aprenden por las buenas, aprenderán con sangre, sentenció, caminando hacia donde Elvira intentaba incorporarse para proteger a sus hijos. No había duda en su paso, ni vacilación en su brazo. Iba a golpear y iba a golpear fuerte, porque en su mente retorcida, la violencia era la única herramienta válida para mantener el orden en su pequeño reino de terror. Elvira vio venir al hombre, vio el cuero levantarse contra el sol, y supo que no había escapatoria. No intentó huir ni levantarse para pelear, pues sabía que eso solo enfurecería más a la bestia. En su lugar, se arrastró rápidamente hacia sus hijos, envolviéndolos con sus brazos, empujando sus cabezas contra su pecho y curvando su espalda para formar un escudo humano, ofreciendo su propia carne frágil a la furia del capataz. Cerró los ojos con fuerza, apretando los dientes, esperando el ardor, el corte, el dolor que ya conocía, y susurró una oración rápida y ahogada, no pidiendo salvación, sino resistencia para no morir delante de sus pequeños. El zumbido del cuero cortando el aire quedó suspendido en un segundo eterno, ese instante agónico, donde el cuerpo se prepara para el impacto y el tiempo parece detenerse por completo. Elvira apretó a sus hijos con tal fuerza que sintió el latido desbocado de sus pequeños corazones contra su propio pecho. Cerrando los ojos,
ante la inminencia del dolor que estaba segura desgarraría su piel y su dignidad frente a todos. El sonido seco de la fusta bajando no llegó a producirse, o al menos no llegó a tocar carne, porque otro ruido, mucho más profundo y aterrador por su potencia contenida, irrumpió en la escena con la autoridad de un trueno lejano que anuncia la tormenta. Era un sonido rítmico, pesado, una vibración terrestre que sacudió el polvo del suelo y congeló la mano del verdugo en el aire, obligando a todos los presentes a girar la cabeza hacia la colina que dominaba el huerto. No era un caballo cualquiera el que descendía por la pendiente suave, sino un semental negro, de proporciones inmensas, un animal de guerra y trabajo cuya musculatura brillaba bajo el sol con el lustre del aceite oscuro. Sus cascos golpeaban la tierra seca con una cadencia militar, levantando pequeñas nubes de polvo que se disipaban rápidamente, mientras el animal resoplaba con fuerza, expulsando aire caliente por las narices dilatadas. Sobre él, recortado contra la luz cegadora de la tarde, se erguía la figura de don Alejandro, el dueño absoluto de aquellas tierras, un hombre que rara vez bajaba de su despacho en la casa grande y cuya presencia física en el campo era tan inusual como un eclipse, y por lo tanto, motivo de un silencio reverencial y absoluto. Valeriano sintió que la sangre se le helaba en las venas y el coraje alcohólico, que lo había impulsado segundos antes, se evaporaba instantáneamente, reemplazado por un terror frío y pegajoso que le empapó la camisa en la espalda. Bajó el brazo lentamente, intentando esconder la fusta detrás de su pierna como un niño atrapado en una travesura, pero el gesto fue torpe y evidente. Su rostro, antes rojo de ira y poder, palideció hasta tomar el color de la cera vieja, y una sonrisa nerviosa y temblorosa intentó formarse en sus labios secos, buscando desesperadamente las palabras adecuadas para justificar una violencia que bajo la mirada gris y analítica del patrón, de repente parecía sucia e injustificable. El hacendado no detuvo su marcha hasta estar a escasos metros del grupo, invadiendo el espacio personal de todos con la masa imponente de su caballo, obligando a los peones curiosos a retroceder varios pasos por instinto de supervivencia. El rechinar del cuero fino de su silla de montar y el tintineo suave de las espuelas de plata fueron los únicos sonidos que se atrevieron a competir con la respiración agitada de Elvira, que seguía en el suelo, sin atreverse a levantar la vista, segura de que la llegada del dueño solo significaba una sentencia de muerte más formal y definitiva. Don Alejandro tiró de las riendas con una mano enguantada, deteniendo a la bestia con un movimiento mínimo, y desde su altura observó el cuadro de miseria que se desplegaba a sus pies con una inmovilidad de estatua. Desmontó con una agilidad sorprendente para un hombre de su tamaño. Sus botas de cuero negro lustradas y de suela gruesa aterrizaron en el polvo con un sonido sordo que resonó en el estómago de Valeriano. Caminó despacio hacia el centro de la escena, ignorando al capataz que intentaba hacer una reverencia torpe, y se plantó frente a Elvira. No había prisa en sus movimientos, ni tampoco furia visible, solo una calma tensa y peligrosa, la calma del ojo del huracán. Se quitó los guantes de piel de ciervo uno por uno, con una lentitud deliberada, mientras sus ojos recorrían cada detalle, la manzana mordida en el suelo, los pies descalzos y sucios de los niños, los moretones en los brazos de la madre, la fusta escondida detrás de la pierna del capataz. «Levántate», dijo don Alejandro, y su voz no fue el grito estentóreo que todos esperaban, sino una orden baja y grave, vibrante como una cuerda de violonchelo, que no admitía réplica ni demora. Elvira sintió el mandato en sus huesos y, temblando incontrolablemente, comenzó a desenredarse de sus hijos para ponerse de pie. Sus piernas fallaron en el primer intento, debilitadas por el hambre y el terror, y tuvo que apoyarse en el hombro huesudo de Tomás para no caer de nuevo. Cuando finalmente logró erguirse, se sintió minúscula, una figura hecha de trapos y huesos frente a la torre de lino y autoridad que representaba el patrón, y bajó la cabeza avergonzada de su propia existencia,
deseando que la tierra se abriera y se la tragara para siempre. El hacendado no apartó la vista de ella. Con un dedo índice limpio y firme, levantó el mentón de Elvira, obligándola a mirarlo a los ojos, rompiendo la barrera de invisibilidad que ella había construido para sobrevivir. Lo que Elvira vio en esos ojos grises no fue el desprecio que esperaba, sino una curiosidad fría y analítica, mezclada con algo que no supo identificar de inmediato. Una sombra de reconocimiento, tal vez de horror contenido. Don Alejandro examinó la delgadez extrema de su rostro, la piel pegada a los pómulos, los ojos hundidos en cuencas oscuras, y luego bajó la mirada hacia los niños, escaneando sus cuerpos esqueléticos con la precisión de un médico que evalúa el daño de una enfermedad terminal. Valeriano, incapaz de soportar el silencio acusador, dio un paso adelante con las manos abiertas en gesto de inocencia fingida, con el sudor corriéndole por las sienes. «Patrón, qué sorpresa verlo por aquí abajo». Solo estaba poniendo orden. Ya sabe cómo es esta gente. Si uno se descuida, le roban hasta el aire. Esta mujer empezó a balbucear, intentando tejer una red de mentiras que justificara su brutalidad, buscando convertir a la víctima en criminal antes de que se dijera cualquier otra cosa. Su voz sonaba aguda y desagradable en el aire quieto, rompiendo la solemnidad del momento con la vulgaridad de sus excusas baratas. Don Alejandro ni siquiera se giró para mirarlo. Simplemente levantó una mano abierta hacia el capataz, un gesto de alto tan absoluto y despectivo que cortó la frase de Valeriano en seco, como si le hubiera arrancado la lengua. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. El hacendado volvió su atención a Elvira, ignorando por completo al hombre que temblaba a sus espaldas, y le hizo una pregunta directa, ignorando todo el protocolo social que prohibía a los dueños hablar de tú a tú con los peones. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con una suavidad que contrastaba terriblemente con la situación. «¿Cuánto tiempo llevan así? No me mientas». Elvira intentó hablar, pero la garganta se le cerró. El miedo a las represalias de Valeriano seguía allí, grabado a fuego en su mente, advirtiéndole que cualquier palabra sería castigada más tarde en la oscuridad. Miró de reojo al capataz, luego a sus hijos aferrados a su falda, y finalmente a los ojos del patrón que esperaban una respuesta. Entendió en ese segundo de claridad que esa era su única oportunidad, que la vida le había abierto una grieta en el muro y que si no hablaba ahora, morirían de hambre en silencio antes de que llegara el invierno. Tomó una bocanada de aire temblorosa, tragándose el llanto, y susurró la verdad con una voz que sonó como vidrio roto. «Desde que Jacinto murió, señor», dijo, y las palabras salieron atropelladas, arrastrando consigo 6 meses de dolor acumulado. «Desde que él faltó, nos quitaron la ración completa. Dijeron que había deudas, que el entierro costó mucho, que el agua cuesta, que la leña cuesta. No tenemos nada, patrón. Los niños comen raíces del monte. Hoy solo querían una manzana del suelo». La confesión quedó flotando en el aire caliente, desnuda y terrible, exponiendo la crueldad sistemática que había operado bajo las narices del dueño, revelando el secreto a voces que toda la hacienda conocía, pero que nadie se había atrevido a pronunciar en voz alta hasta ese momento preciso. Lo que siguió a la confesión de Elvira no fue un estallido de gritos, sino un silencio tan absoluto y aterrador que parecía que el mundo entero había dejado de respirar para escuchar el juicio de un solo hombre. Don Alejandro permaneció inmóvil, procesando la información con la frialdad de un juez que acaba de descubrir una grieta podrida en los cimientos de su propio palacio, sintiendo cómo la vergüenza ajena se transformaba lentamente en una ira personal y profunda. Miró las manos vacías de la viuda, esas manos que trabajaban su tierra y lavaban su ropa, y comprendió en un instante devastador que la riqueza de sus graneros se había construido, al menos en parte, sobre el hambre sistemática de aquellos a quienes debía protección, una traición a las leyes no escritas de la tierra que su propio padre le había enseñado a respetar como sagradas. Lentamente, con la pesadez de una maquinaria de guerra que cambia de objetivo,
El hacendado giró el cuerpo hasta quedar frente a Valeriano, quien retrocedió un paso involuntario, chocando su espalda contra la madera rugosa de la cerca. El capataz, que minutos antes se erguía como un gigante intocable frente a una mujer indefensa, ahora parecía encogerse físicamente bajo la sombra del patrón, sudando a mares por debajo del sombrero, con los ojos moviéndose de un lado a otro, buscando una salida que no existía. La jerarquía de la hacienda, esa estructura piramidal que Valeriano había usado como arma, se estaba invirtiendo en tiempo real, dejándolo expuesto y desnudo frente a la única autoridad que podía aplastarlo sin consecuencias. «¿Deudas?», repitió don Alejandro, y la palabra salió de su boca como si fuera un objeto sucio que necesitaba escupir. «Me dices que esta mujer, cuyo marido murió aplastado por una de mis carretas, tiene deudas conmigo». No era una pregunta, sino una acusación. Valeriano intentó hablar, balbucear algo sobre los libros de cuentas, sobre el costo de la madera del ataúd y los días no trabajados, pero su voz se quebró en un gallo patético que solo sirvió para resaltar su propia mezquindad. La lógica burocrática del abuso, que funcionaba tan bien en la oscuridad de las oficinas y los graneros, se desmoronaba ridículamente bajo la luz del sol y la mirada directa de un hombre que no necesitaba robar centavos a las viudas para sentirse poderoso. Don Alejandro dio un paso hacia adelante, invadiendo el espacio vital del capataz con una amenaza física que no necesitaba golpes para ser efectiva. «Te di las llaves de mis graneros», dijo, bajando la voz hasta un susurro que solo ellos y Elvira podían escuchar, pero que resonó como un cañonazo. «Te di la autoridad sobre mis tierras y sobre mi gente. Confié en que mantendrías el orden, no que montarías un reino de terror personal para llenar tus bolsillos con la comida de los huérfanos». Valeriano abrió la boca para protestar, para decir que todo lo hacía por el bien de la hacienda, pero la mirada del patrón lo taladró, silenciándolo. La lealtad que Valeriano creía tener ganada se reveló como lo que era: una ilusión basada en la negligencia del dueño, no en su aprobación. «Jacinto era un buen hombre», continuó el hacendado, recordando al difunto esposo de Elvira, un peón que conocía de vista, fuerte y callado, de esos que sostienen el mundo sin pedir nada a cambio. «Murió trabajando para mí, y tú, en lugar de honrar su memoria cuidando de los suyos, decidiste convertir a su familia en esclavos». La rabia de don Alejandro era tranquila, controlada, pero vibraba con una intensidad que hacía temblar el aire. No estaba discutiendo números ni políticas laborales. Estaba hablando de honor, de esa moneda antigua y pesada que hombres como Valeriano nunca habían tenido en sus bolsillos y que no podían comprar ni con todo el oro robado de las raciones. El capataz, acorralado y desesperado, intentó una última defensa, apelando a la complicidad de clase, a esa idea retorcida de que los hombres fuertes deben unirse para controlar a los débiles. «Patrón, usted sabe cómo son. Si les da la mano, le agarran el pie. Hay que ser duros. Lo hice por usted para que no le robaran». Fue el error final. Don Alejandro lo miró con un asco tan profundo que Valeriano sintió el impulso físico de vomitar. La justificación de la crueldad como servicio era el insulto definitivo a la inteligencia del hacendado, la prueba final de que el cáncer moral del capataz era incurable y debía ser extirpado de raíz antes de que pudriera todo el cuerpo de la hacienda. «Estás despedido», sentenció don Alejandro, y las palabras cayeron como piedras definitivas sobre el ataúd de la carrera de Valeriano. «No solo despedido, estás desterrado». Se acercó a su caballo, metió la mano en las alforjas de cuero repujado y sacó una bolsa de monedas pesada, el pago de la nómina que llevaba consigo. Sin contar, sin mirar, arrojó la bolsa a los pies del capataz, donde aterrizó levantando una nube de polvo gris sobre las botas sucias del hombre. «Ahí tienes tu paga, tómala y lárgate. Si te veo en mis tierras cuando el sol toque el horizonte, te juro por la memoria de mi padre que te haré arrastrar hasta la frontera del estado, atado a este caballo». Valeriano miró la bolsa en el suelo, luego miró a los peones que observaban desde la distancia, testigos mudos de su caída. El orgullo luchó con la codicia por un segundo,
pero la codicia ganó, como siempre ganaba en él. Se agachó rápidamente, con movimientos espasmódicos de animal asustado, y recogió el dinero manchándose las manos de tierra, confirmando ante todos su naturaleza servil y cobarde. No hubo dignidad en su salida. Se dio la vuelta sin mirar a nadie, caminando rápido hacia los establos para buscar su propia montura, sintiendo en la espalda el peso de 100 miradas que ya no le tenían miedo, sino lástima y desprecio. El sonido de sus pasos, alejándose, marcó el fin de una era de oscuridad en la hacienda La Esperanza. Los peones, que habían contenido el aliento durante todo el enfrentamiento, comenzaron a exhalar, mirándose unos a otros con incredulidad, asimilando lentamente que el monstruo había sido decapitado sin que se derramara una sola gota de sangre inocente. El aire pareció volverse más ligero, menos sofocante, como si la partida de Valeriano hubiera desbloqueado el viento que estaba atrapado en los árboles. Pero don Alejandro no se quedó mirando la huida de su ex empleado. Para él, Valeriano ya había dejado de existir en el momento en que recogió las monedas. El hacendado se giró de nuevo hacia Elvira, quien seguía de pie, temblando, abrazada a sus hijos, incapaz de procesar que la pesadilla había terminado tan repentinamente. El cambio en la postura de don Alejandro fue notable. La tensión de combate desapareció de sus hombros, y su rostro recuperó esa expresión humana, casi dolorosa, que había mostrado al principio. Vio a la mujer no como una sirvienta o un problema a resolver, sino como una sobreviviente de una guerra que él había permitido por ignorancia. Se quitó su chaqueta de lino fino, una prenda que costaba más de lo que Elvira ganaría en 10 vidas, y con un movimiento suave, casi reverencial, la colocó sobre los hombros huesudos de la viuda, cubriendo los moretones, cubriendo la vergüenza, cubriendo el frío de años de abandono, con el peso cálido de la protección. El gesto de cubrir a Elvira con su chaqueta no fue el final de la intervención de don Alejandro, sino apenas el comienzo de una reparación que requería más que tela fina para ser completa. El hacendado se agachó frente al pequeño Mateo, que seguía aferrado a la pierna de su hermano mayor, con la cara sucia de barro y lágrimas secas, mirando a aquel gigante con el temor instintivo de quien ha aprendido que los adultos son fuente de dolor. Sin una pizca de duda, ignorando la mugre que cubriría su camisa inmaculada, don Alejandro extendió los brazos y levantó al niño del suelo con una facilidad pasmosa, sosteniéndolo contra su pecho como si fuera su propia sangre, rompiendo en ese acto simple todas las barreras higiénicas y sociales que habían mantenido a esa familia en la periferia de la humanidad durante meses. Con un movimiento fluido y seguro, el patrón elevó al niño por encima de su cabeza y lo depositó con suavidad sobre la silla de montar del semental negro, un trono de cuero repujado desde donde el mundo se veía completamente diferente. Mateo se aferró al pomo de la silla con sus manitas costrosas, abriendo los ojos desmesuradamente al sentir la altura y el calor de la bestia poderosa bajo sus piernas, pasando en un segundo de ser la criatura más vulnerable de la hacienda a ocupar el lugar reservado para los reyes del campo. El caballo, entrenado para la guerra y el mando, no se inmutó por el peso ligero de la carga, aceptando al nuevo jinete con una nobleza tranquila que contrastaba con la violencia humana que había presenciado minutos antes. Don Alejandro tomó las riendas del animal, pero no montó. Se giró hacia los peones que seguían observando, un grupo de hombres y mujeres que ahora parecían estatuas de sal bajo el sol de la tarde, y alzó la voz para que su decreto llegara hasta el último rincón de los establos. «Vamos a la casa grande», anunció, y su tono no admitía discusión ni murmullo. «Hoy la viuda de Jacinto y sus hijos cenarán en mi mesa, como debió ser desde el principio. Y escúchenme bien, a partir de mañana, nadie en esta hacienda volverá a pasar hambre mientras mis graneros estén llenos. El que se atreva a negar comida a un niño o a una viuda tendrá que responder ante mí, y les aseguro que Valeriano tuvo suerte comparado con lo que les haré». La procesión hacia la mansión fue una imagen que quedaría grabada en la memoria colectiva del pueblo durante generaciones,
convirtiéndose en leyenda local mucho después de que los protagonistas hubieran muerto. El dueño de todo, el hombre más rico de la región, caminaba a pie con las botas llenas de polvo, guiando al caballo donde montaba el hijo de un peón muerto, mientras Elvira y sus otros 2 hijos caminaban a su lado, protegidos por su sombra, envuelta ella en la chaqueta del patrón como si fuera un manto real. No era solo un traslado físico, era una peregrinación de restitución, un desfile silencioso que invertía el orden natural de las cosas y gritaba sin palabras que la dignidad había regresado a las tierras de la esperanza. Al llegar a la entrada principal de la casa grande, el cambio de atmósfera fue físico y abrumador para Elvira. Dejaron atrás el calor seco y el polvo para entrar en un zaguán de piedra fresca, donde el aire olía a cera de abejas, flores cortadas y esa limpieza profunda que solo el dinero puede mantener. Las sirvientas de la casa, mujeres que vestían uniformes limpios y que jamás habían cruzado palabra con la lavandera del río, salieron al encuentro con expresiones de asombro mal disimulado, pero una sola mirada severa de don Alejandro bastó para que el cuchicheo muriera en sus gargantas y se apresuraran a cumplir las órdenes de preparar el baño y la mesa, entendiendo que ese día las reglas de la casa habían cambiado para siempre. El interior del comedor era un espacio que Elvira solo había imaginado en sus sueños más febriles, un salón de techos altos con vigas de madera oscura y una mesa larga de caoba que brillaba como un espejo oscuro bajo la luz de un candelabro de cristal. Don Alejandro hizo que se sentaran en las sillas de terciopelo rojo, sin importarle que sus ropas estuvieran sucias o que trajeran el polvo del camino en los pies. Tomás y Lucía se sentaron en el borde de los asientos, rígidos por el miedo a romper algo o a ensuciar la tela preciosa, mirando a su alrededor con la desconfianza de animales salvajes que han sido introducidos en una jaula de oro, incapaces de creer que nadie fuera a aparecer para echarlos a patadas. Cuando la comida llegó, no fueron sobras ni raciones medidas, sino fuentes humeantes de carne asada en su jugo, cestas de pan blanco recién horneado que soltaba vapor al partirse, jarras de leche fresca y espesa, y platos con frutas que no estaban podridas ni golpeadas. El olor era tan intenso que a Elvira se le llenaron los ojos de lágrimas antes de probar el primer bocado, un llanto silencioso provocado por el alivio brutal de saber que esa noche, por primera vez en 6 meses, no tendría que mentirles a sus hijos sobre la cena. Don Alejandro se sentó en la cabecera pero no comió. Se sirvió una copa de vino y se dedicó a observar, vigilando que los platos de sus invitados se mantuvieran llenos. Los niños comieron al principio con una vacilación dolorosa, mirando al patrón antes de cada bocado como pidiendo permiso para tragar, pero el hambre ancestral que cargaban pronto venció a los modales. Comieron con las manos, con urgencia, con una voracidad que manchó sus caras y sus ropas, devorando la carne y el pan con una pasión que era a la vez hermosa y terrible de ver. Don Alejandro observaba esa escena con una mezcla de satisfacción y culpa profunda, dándose cuenta de que cada bocado que esos niños tragaban era una acusación contra su propia negligencia anterior, prometiéndose en silencio que dedicaría el resto de su vida a asegurarse de que esa escena nunca se repitiera en sus dominios. Después de la cena, cuando los estómagos estuvieron llenos y el sopor del cansancio comenzó a vencer la adrenalina del día, don Alejandro habló con Elvira en la biblioteca, un cuarto lleno de libros que olía a tabaco y cuero viejo. No le ofreció caridad, sino justicia. Le explicó con voz tranquila que Jacinto tenía un seguro de vida que la hacienda nunca había pagado por error administrativo, un eufemismo para el robo de Valeriano, y que ese dinero, sumado a los intereses, era suficiente para garantizar su futuro. Le habló de una casa de ladrillo cerca de la escuela, de educación para los niños y de una pensión vitalicia, no como un regalo, sino como el pago de una deuda de honor que él tenía con la memoria de su esposo. Esa noche, Elvira y sus hijos durmieron en camas de verdad,
con sábanas de lino limpias que olían a lavanda y colchones de plumas que abrazaban sus cuerpos doloridos. Por primera vez, no hubo necesidad de trancar la puerta con un palo ni de dormir con un ojo abierto esperando al monstruo. El silencio de la casa grande no era el silencio amenazante del campo abierto, sino una quietud protectora, sólida como los muros de piedra que los rodeaban. Elvira se quedó despierta un rato en la oscuridad, escuchando la respiración tranquila y profunda de sus hijos, y sintió que algo se soltaba dentro de su pecho, un nudo apretado de miedo que llevaba meses asfixiándola y que finalmente, en la seguridad de aquella fortaleza inesperada, se deshacía para dejar entrar el sueño reparador de los justos. El amanecer en la habitación de invitados de la casa grande no trajo consigo el pánico habitual de Elvira, ese sobresalto con el que despertaba cada día calculando raciones y temiendo castigos. Despertó despacio, envuelta en una luz suave que se filtraba por cortinas de encaje, y por un momento de confusión aterradora pensó que había muerto y estaba en el cielo, porque el silencio era paz y no amenaza, y el cuerpo no le dolía con la intensidad de siempre. Al girar la cabeza, vio a sus hijos durmiendo profundamente, con las caras limpias y relajadas, sin ese ceño fruncido de preocupación que habían llevado durante meses como una máscara de vejez prematura. No tuvo que levantarse corriendo para fregar suelos ni esconderse de nadie. Ese simple hecho, la libertad de quedarse 5 minutos más en la cama mirando el techo, fue la primera prueba tangible de que su esclavitud había terminado. Mientras Elvira y sus hijos desayunaban en la cocina, no las sobras, sino huevos revueltos y café con leche servidos por una cocinera que ahora la trataba con un respeto cauteloso, don Alejandro ya estaba en el patio central, ejecutando la segunda fase de su redención personal. Había convocado a todos los capataces menores, a los encargados de los almacenes y a los contables de la hacienda, hombres que esperaban nerviosos bajo el sol, conscientes de que la caída de Valeriano había dejado un vacío de poder peligroso. El hacendado no gritó ni amenazó. Simplemente leyó una lista de nuevas normas con voz monótona y firme, estableciendo un sistema de auditoría directa donde cada saco de grano y cada moneda pagada serían supervisados por él personalmente, eliminando de un plumazo la burocracia opaca que permitía el robo y el abuso. La ausencia de Valeriano se sintió en la hacienda como se siente el fin de una fiebre prolongada. El cuerpo social de la Esperanza estaba débil, pero la infección había desaparecido. Los peones caminaban con la espalda un poco más recta, y aunque el miedo a la autoridad no se borró de la noche a la mañana, pues la memoria del cuero es larga, la certeza de que el monstruo ya no acechaba en los caminos permitió que las conversaciones volvieran a fluir y que las risas tímidas reaparecieran en los descansos. Se contaba que el excapataz había sido visto cruzando la frontera del estado a pie, sin caballo y sin honra, convertido en un paria que cargaba con la marca invisible de haber sido expulsado por ladrón y cobarde, un destino peor que la cárcel en aquellas tierras donde el nombre lo era todo. A los pocos días, Elvira recibió las llaves de su nueva casa, una construcción modesta pero sólida de ladrillo rojo y techo de tejas, situada cerca de la escuela y lejos de los límites marginales de la propiedad donde había sufrido tanto. Al entrar, no encontró lujo, pero encontró dignidad, un suelo de cemento pulido fácil de limpiar, ventanas que cerraban bien para dejar fuera el frío y una despensa que don Alejandro había ordenado llenar con provisiones para 2 meses. No era un palacio, pero para una mujer que había vivido en una choza de barro que se deshacía con la lluvia, aquellas 4 paredes rectas representaban la seguridad física que había creído perdida para siempre tras la muerte de Jacinto. La actitud de los vecinos cambió con una lentitud dolorosa pero constante. La vergüenza de haberla abandonado les impedía acercarse con naturalidad al principio, creando una distancia incómoda basada en la culpa colectiva. Sin embargo, Elvira no les guardó rencor, entendiendo con una sabiduría amarga que el miedo al hambre propia convierte a la gente buena en cobardes silenciosos.
Aceptó los saludos torpes y las ayudas pequeñas que empezaron a llegar. Una gallina regalada, un costal de leña dejado en su puerta, como ofrendas de paz, permitiendo que la comunidad sanara su propia conciencia a través de la reintegración de su familia al tejido social del pueblo, sin exigir disculpas que nadie sabría cómo pronunciar. Tomás, el niño que había aprendido a escarbar raíces como un animal para sobrevivir, fue inscrito en la escuela rural de la hacienda por orden directa del patrón. Los primeros días fueron un tormento para él. Sentado en un pupitre de madera, con las manos todavía callosas y la mente alerta ante peligros imaginarios, le costaba concentrarse en las letras y los números que parecían tan inútiles comparados con la urgencia de conseguir comida. Sin embargo, don Alejandro, que veía en el chico la sombra de una deuda impagable, le permitía pasar las tardes en la biblioteca de la Casa Grande, donde Tomás descubrió que los libros no eran solo papel, sino mapas de un mundo donde la justicia podía escribirse y las leyes podían aprenderse, para que nadie volviera a engañarlo con cuentas falsas. El propio don Alejandro cambió. Dejó de ser el fantasma aristocrático que vivía encerrado en su despacho y se convirtió en una presencia constante en los campos. Se le veía a todas horas montado en su caballo negro, recorriendo los linderos, revisando las cercas, hablando directamente con los trabajadores sin intermediarios, manchándose las botas de barro real. Había comprendido que la delegación ciega de poder era una forma de negligencia criminal y que la única manera de asegurar que su tierra no volviera a producir miseria era mirándola a los ojos todos los días, asumiendo la carga moral de cada decisión que se tomaba en su nombre. Los años comenzaron a pasar, suavizando las aristas más cortantes del recuerdo, pero sin borrar la memoria de lo sucedido. Tomás creció estirándose como una vara de mimbre, perdiendo la delgadez enfermiza, pero conservando una seriedad profunda en la mirada que lo hacía parecer mayor que sus compañeros. No jugaba mucho. Prefería acompañar a los nuevos capataces, observando cómo se manejaba el ganado, cómo se calculaban las cosechas, absorbiendo el funcionamiento de la hacienda con una sed de conocimiento que nacía del deseo obsesivo de controlar su propio destino y asegurar que su familia nunca más dependiera del capricho de un extraño. Elvira recuperó peso y color, y aunque sus manos nunca perdieron del todo las cicatrices y la deformidad causada por el trabajo excesivo, dejaron de sangrar. Se convirtió en una figura respetada en la comunidad, no por su cercanía con el patrón, sino por la dignidad tranquila con la que llevaba su nueva vida, sin alardes ni arrogancia. Nunca olvidó. Guardaba la ropa vieja y remendada en un baúl al pie de su cama nueva, y a veces, cuando la lluvia golpeaba fuerte contra el techo de tejas, abría el cofre solo para tocar la tela áspera, recordándose a sí misma de dónde venía y lo cerca que había estado de perderlo todo, utilizando ese recuerdo como ancla para no dejarse llevar por la comodidad del presente. La hacienda La Esperanza prosperó de una manera que los libros de contabilidad no podían explicar del todo. Las cosechas eran las mismas, pero el ambiente era distinto. Al eliminar el terror como herramienta de gestión, don Alejandro había liberado una energía productiva que antes se gastaba en sobrevivir. Los robos disminuyeron, el cuidado de los animales mejoró y la lealtad de los trabajadores, antes forzada por el látigo, se volvió genuina, cimentada en la certeza de que el hombre que montaba el caballo negro era justo. Sobre esa base de justicia tardía pero firme, Tomás se preparaba para entrar en la adolescencia, con los ojos puestos en un futuro que él mismo estaba decidido a construir, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de su infancia robada. 10 años pasaron sobre los campos de La Esperanza, una década en la que el sol y la lluvia cayeron con la misma intensidad de siempre, pero sobre una tierra que ya no devolvía el eco del sufrimiento mudo. Tomás, aquel niño que había escarbado la tierra seca buscando raíces para no morir, se había transformado en un hombre de 18 años, alto y fibroso, con la espalda ancha, de quien ha trabajado desde que tuvo fuerza para levantar un costal. No era un joven